pequeño, muy buenas noches. Grupo 6 y 7. El grupo 6 quedaba de 2 personitas. Recuerden que yo les comentaba que yo adicionaba a otra personita más a ese grupo. Y el grupo 7 se conformaba con los estudiantes que no asistieron el martes pasado. Dime, Diana. ¿Tienes micrófono, Diana? Es que levantaste la manito y Edison. Profe, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Lo que pasa es que hace 8 días no fue posible que estuviéramos en clase, pero yo estoy con Diana Rodríguez en un grupo. ¿Podríamos quedar en ese que dices de 2? No, porque es que nosotros conformamos los grupos hace 8 días. Entonces, a Sí. las 4 personitas que no alcanzaron a asistir hace 8 días, pues en el caso de Diana, Diana Rodríguez se asignó Hola, al profe, ¿ya me grupo. escucha? Sí, espérame un Ah. momentico, Diana. Espérame un momentico. Diana Rodríguez se asignó al grupo de Ana y Camilo. Y con las otras 3 personitas que sería Edison, Steven y Diana Núñez, se conformó el último grupo. Yo les envié correíto el jueves, pero nadie me respondió. Y de hecho, creo que No, Diana porque... Núñez y Diana Rodríguez me escribieron como el Sí. sábado, el domingo, preguntándome eso. Pero por eso yo les decía, por favor, revisen el correo, porque yo les comentaba para que ustedes se pusieran en contacto con sus compañeros. ¿Y ya no hay posibilidad de pronto que quede con ella y en otro grupo? O sea, con otra persona. Porque pues ya Es que venía todos trabajando con ella. nuestros grupos son de A3. Sí, no, digo. O sea, pues que quedemos con alguien, o sea, No, los dos con alguien sí, más. pero en ese momento me dispersas los grupos, compañero mío, porque me quedarían entonces 3 grupos de 12. No, pero no hay lío. O sea, podemos trabajar los dos y otra persona. O sea, grupo de 3, pero quedar con ella. Entonces, vamos a preguntar primero, de pronto, aquí está Edison, Diana. Diana, Sí. no, Edison o Steven, perdona. Buenas noches, profe. Diana Rodríguez, sí. Yo, lo que dice Edison, si podemos quedar en el grupo, se nos facilita trabajar a los dos. No, pues a usted es espectacular, pero no es que me dañan mi secuencia. Entonces, esperen un momento. Gracias, profe. Esperemos a ver. Entonces, ¿alguien de Steven o Edison están acá? Edison Cifuentes, yo, otro, Edison. Ay, perdóname. Pero tú eres Cifuentes porque yo tengo es López. Tú eres Edison Cifuentes y el otro es Steven López. Sí, señora. Entonces, Diana Rodríguez fue que me dijiste, ¿cierto? Sí, señora. Diana Rodríguez no se ha comunicado con sus otros 2 compañeros. No, señora, yo no tenía conocimiento de, digamos, de cómo era la Entonces, actividad ¿tú para no organizar el grupo. tú no viste la grabación y has checado tu correo? Profe, hasta el día de hoy pude revisar la grabación de hace 8 días porque no la había visto. Y, espérame un momento. ¿Y Diana Rodríguez está? Perdón, digo Diana Núñez. Hola, profe, sí, señora, yo estoy aquí súper preocupada, me voy a estallar por el grupo. Porque, Pero profe, tú no te has comunicado, tú no te comunicaste con Edison ni con Steven nunca. Fíjate que sí, yo tengo acá el correo, el que me llegó el 7 de febrero, del 8 de febrero, discúlpame,
pero acá no dice el nombre de las personas. Sin embargo, aquí observando más a detalle, Pues veo es que era son con puntos copia. y fuentes. Sí, sí, digamos que ahí ya uno tiene enlaza, pero digamos que yo no había visto ese correo y bueno, te pido disculpas por haber Ok, entonces, pero bueno, la verdad es que sí. Steven está por acá. Steven no está. Steven se fue. Entonces, Profe, dime. pues podemos trabajar con la compañera que acaba de hablar, no sé si podemos conformar grupo los tres y pues que deje el otro grupo las 3 personas. Ok. Sí, la Sí, compañera está de acuerdo, obviamente. porque yo veo más interés en ¿Alguien, ello. sí, alguien conoce a Steven López? ¿Lo han visto en otra sesión o en otro lado? Por mi parte, no, señora. De los demás muchachos, ¿alguien lo ha visto? ¿Alguien lo No, conoce? señora. No, señora. Entonces, nos quedaría que... bueno, entonces Ana y Camilo están por acá. Hola, profe. Sí, Camilo. Y Ana dijo que ya se iba a conectar. No, tranquilo. Pues tú estabas en la clase pasada y te contactaste con Ana. Entonces, pues nos quedaría entonces ustedes dos y dejaríamos entonces a Edinson y a las dos Dianas en el grupo. ¿Listo? Entonces continúen el trabajo de ustedes. Y mientras tanto, yo mañana trataré de buscar cómo contactar a Edinson López para saber si va, porque creo que no tiene movimientos en el aula. Entonces necesito confirmar pues matriculado sí está, pero no tiene movimientos en el aula. Entonces no sé qué caso tendría con él. ¿Listo? Entonces Bueno, sigue no, trabajando con Ana. sí, entonces sí, para ¿Me no puedes confirmar, porfa? retrasarnos ¿Es Diana con Rodríguez ese y tema, Diana qué? vamos a empezar nosotros dos. Vamos a seguir, mejor Listo. dicho, nosotros dos. Profe, buenas noches. Es que lo que yo noto es que la universidad tiene como un problema con los grupos porque Entorno Económico tiene grupo C y tiene grupo C. Y por ejemplo, en mi caso estoy inscrita a los dos grupos. Entonces uno está como que no saben cuál lado, porque a mí el otro grupo me escribió un chico también que ya habían armado grupo conmigo, sino que yo le dije no. Yo escribí a la universidad porque tengo el mismo problema, que estoy inscrita en el grupo C y estoy inscrita en el grupo D, y la universidad me dijo que presentara la materia en el grupo C. Entonces, pues no sé si hasta de pronto a él le esté pasando exactamente lo mismo. Ok, gracias Diana, porque pues nosotros no podemos ver eso. Listo. Para Edinson, tu compañera es Diana Núñez y Diana Rodríguez. Ahora me confirmamos. Listo, profe. Niñas, ¿Y qué grupo somos? ustedes serían el grupo 7. Listo, profe. Muchas gracias. Listo. Bueno, ya solucionado este percance. Muchas gracias, Diana, por la información. Ahora sí, empecemos. Bueno, muchachos, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer 3 proyectos, pero todos son secuenciales. Entonces, esta primera fase, ¿qué es? Hay un listado de países. Ustedes seleccionan 3 países. A esos países les van a hacer un análisis de características no económicas, o sea, nada que tenga que ver con economía. Bueno, obviamente vamos a ver trabajo y eso, pero son aspectos más de carácter etnográfico, geográfico, político, tecnológico, si ustedes lo desean. Esa es la primera fase. En la segunda fase vamos a ver todos los aspectos económicos de esos 3 países que ustedes van a seleccionar. En la última fase, ¿qué es lo que hacemos? Hacer una propuesta. ¿Qué tiene Colombia respecto a posibles servicios, productos o demás que ustedes puedan adaptar a un país de esos 3 que ustedes van a escoger? Posteriormente vamos a mirar cómo lo vamos a seleccionar, pero vamos a hacer que ese es nuestro reinado de
qué? De eficiencia para poder hacer negocios. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con esta primera fase? Entonces, para nosotros, perdón un momento. Arrancamos primero con un poquito de datos de emprendimiento. ¿Por qué? Porque aunque vamos a analizar aspectos cualitativos y cuantitativos de los países, pues arrancamos con esta introducción para llegar al final del proyecto. Cuando ustedes presentan el reporte, no me tienen que decir todavía cuál es su idea, todavía no. Esa solamente me la van a presentar en la última fase, en la entrega 3. Por ahora solamente es seleccionar los países y hacer el análisis de esos indicadores básicos que se están pidiendo allí o de esa información básica. Entonces, sin embargo, sí es necesario que desde ya vayamos como mirando el objetivo final, que será ese emprendimiento que nosotros queremos presentar. Pero todavía no me lo van a nombrar, por favor. Tengan en cuenta que no me lo van a nombrar. También tengan en cuenta que cuando ustedes diseñan su portada, sus objetivos y demás, ustedes son como una especie de firma de asesoramiento de inversión. Eso es lo que tienen que mantener en todo el trayecto. Ustedes solamente asesoran lo que quieren mostrar y el por qué es relevante mostrar esa información. ¿Qué quiere decir? Que todavía en ningún momento ustedes me van a decir, no, es que el negocio de la caña es bueno, no. O somos cañas as, no. Porque ustedes son una empresa asesora de posibles opciones de inversión. ¿Listo? ¿Qué es importante en el emprendimiento o para que ustedes vayan empezando a pensar en función de? Normalmente siempre pensamos que lo más difícil del emprendimiento es conseguir el dinero, pero un estudio de la ANDI nos demuestra que hay cosas que son prioritarias antes de esa necesidad de dinero. La primera es el acceso a un mercado, tener una necesidad de ese producto dentro del mercado al que se quiere ingresar. Luego, crecimiento acelerado y sostenible. Si hay mucha competitividad, pues a lo mejor mi producto no tiene nada innovador, entonces no voy a poder escalar. Y el talento humano. Puede ser mi producto. Profe, se le cerró el audio. Cerrar. Listo, gracias. Otra vez. Profe, otra vez se cerró trabó el audio. ¿Quién está jugando con el audio? ¿Quién está cerrando los micrófonos? Porque no, la internet está bien. Esperen un momentico, checamos. Espérenme un momento, me cambio. Listo, ya me cambié de red, a ver si de pronto era eso. Listo. ¿De dónde sacamos el dinero? Dependiendo de la fase en la que estemos, nosotros podemos recurrir a diferentes fuentes de inversión. Puede ser deuda o puede ser desde capital. Allá nuestros administradores y contadores nos formarán en esa parte o nos apoyarán en esa parte de entender el concepto de soportar o apalancar los activos a partir de pasivo o a partir de capital o patrimonio. Entonces, ahí para cada fase hay unos tipos de personas o de entidades que confían en nosotros y nos dan ese dinero. Entonces, por ejemplo, si yo estoy iniciando la idea, voy a poder tener la familia, los amigos que me van a apoyar en mi proyecto. Si ya mi proyecto arrancó, yo ya puedo empezar a mirar ángeles inversionistas, aceleradores, capitales semillas o demás. Cuando ya tengo un crecimiento inicial, ya puedo ir más allá, puedo buscar un venture capital, fondos de deuda más amplios y banca comercial, porque lo primero que me va a pedir la banca comercial es tiempo y experiencia en el mercado. Crecimiento acelerado, private equity fund, iPod, bonos y demás. ¿Listo? Entonces, dinero es factible de conseguir. En el caso de entidades como tal, cuando yo tengo la idea,
puedo recurrir al SENA, que es la primera entidad a la que puedo recurrir solamente con la idea. Y pues en estos momentos Colciencias tiene recursos para apalancar también ideas y proyectos de emprendimiento. Cuando ya estoy en etapa temprana, puedo ir un poquito más allá. Impulsa es una red supremamente grande que está enfocada en las startups, pero maneja bastantes recursos de apoyo y formación, sobre todo formación, redes de ángeles, líneas de crédito, garantías de escalamiento y aceleración. Si ya voy más allá, entonces, bueno, ya puedo ir a Bancoldes, dependiendo del sector al que pertenezca mi idea, al Fondo Nacional de Garantías, incluso Bolsa de Valores. No sé si ustedes conocen la página de Atucenso, vamos a ver si la tenemos por acá. Ay. Es esta. Y esta página permite conseguir dinero y permite que las personas, o sea, nosotros, podamos invertir en este tipo de empresas. Acá es prácticamente también una aplicación, se puede descargar. Es una plataforma que generó la Bolsa de Valores para que las personas que tienen excedente dinero puedan invertir y para que las empresas que tienen necesidad de financiación pues van a encontrar el dinero y puedan encontrarlo a tasas más bajas que las que se encuentran en créditos financieros, y nosotros podemos encontrar pues métodos de inversión tal vez más viables que los que encontramos en los métodos financieros. Aquí, ¿qué hacemos? Simplemente, si yo quiero invertir, pues reviso en dónde quiero invertir. Entonces, cuando yo soy el usuario de inversión, entro y reviso diferentes empresas. Acá, ¿qué estamos haciendo? Esto para la empresa es un pasivo. No se está vendiendo acciones, no se están emitiendo acciones porque no son sociedades anónimas. Solamente las sociedades anónimas pueden emitir acciones. Acá son empresas de diferentes sectores que simplemente buscan una inversión. Cuando nosotros decidimos en qué empresa, podemos entrar, buscar la empresa, mirar en qué sector está, mirar sus estados financieros, cuánto requieren. Esto es como, por decirlo así, una vaca. Entonces, vamos a decir que requieren una financiación de 300 millones de pesos y la van recopilando con las diferentes personas. Y ellos dicen, bueno, estos 300 millones de pesos o el dinero que usted ponga en nosotros, lo vamos a retribuir en 6 meses o en un año con esta tasa de rentabilidad. ¿Qué pasa con esto? ¿O cuál es la diferencia entre hacerlo con X aplicaciones? Aquí estamos invirtiendo específicamente en empresas que necesitan una inversión para acelerar su crecimiento. Y segundo, como esto es bolsa de valores, si ustedes se recordarán cuando veían estructura económica o cuando veían macroeconomía, la estructura económica del sistema financiero colombiano dice que estas entidades que están allí están suscritas al Fondo Nacional de Garantías. Quiere decir que hay un respaldo de parte del gobierno para asegurar que si pasa algo en este tipo de inversiones, hay una forma de responderle a los inversionistas. Obviamente, toda inversión tiene un porcentaje de riesgo. No voy a recuperar el 100% de la inversión, pero por lo menos si hay algún inconveniente de estructura legal o algo así, pues está el fondo de garantías que respalda este tipo de transacciones, y está la bolsa de valores también intermediando entre los inversionistas y los empresarios. Esta es una pues forma como confiable. Hay otras como TIVA, si no estoy mal. Lo que pasa es que TIVA no invierte en empresas directamente, sino que son fondos colectivos. Entonces ya el fondo colectivo es otro tipo de inversión. Pero esta sería una opción en el caso de que estemos pensando en esa opción de financiamiento para las pymes. Perdónenme que se me perdió esto. Listo. Y ya cuando son empresas consolidadas, pues ya pueden ir a la banca tradicional e incluso a fondos internacionales como un Y Combinator para poder adquirir mayor inversión y mayor capital. Entonces, mire que pues técnicamente hay muchas opciones. La cosa es llegar al sistema y encontrar la solvencia para poder llegar a presentar esas propuestas de inversión. Además de esto, ¿qué tiene el emprendimiento? Tiene
todo un sistema completo en el cual intervienen socios, clientes, mercados, empresas, aliados, universidades y gobierno. Y eso es lo que a veces, digamos que los pequeños emprendedores, sobre todo en el caso de la agricultura, desconocen. Entonces arrancan sus microproyectos, pero por desconocimiento pueden acarrear impactos negativos, pero también se les olvida que todo el sistema está estructurado para poderlos apoyar, que esos pequeños emprendedores pueden buscar ayuda en entidades como las universidades, como las mismas empresas o el mismo mercado, para poder mejorar sus esquemas y poder tener escala y crecimiento. Cada año el banco hay un sector o hay un área exclusiva que analiza todo lo que tiene que ver con tecnología a nivel de Colombia, y ellos emiten un reporte anualmente. El reporte lo emite KPMG, pero también está suscrito a la Cámara de Comercio de Bogotá. Si ustedes buscan el reporte, lo pueden también encontrar en la Cámara de Comercio. Y él lista cómo ha evolucionado el país y Latinoamérica en el sector de startup. Para el caso de nosotros, pues tenemos un gran crecimiento, sin embargo, sí estamos por debajo de Brasil y México. Por ejemplo, Brasil a nivel de Latinoamérica es el país con mayor creación de startup en los últimos años, y muchas de ellas, pues tal vez nosotros las reconocemos o las hemos usado. Argentina pues también tiene una base sólida, la que más conocemos es Mercado Libre. En el caso de Brasil, Nubank, en el caso de Colombia, Rappi, y pues en el caso de, creo que la única que conozco de México es Kavak. Entonces, esa sería como la premisa. ¿Por qué es importante? Porque todo lo que tenga que ver con tech es la mediación tecnológica, pero dependiendo del sector al que voy a llegar, pues tengo un prefijo para eso. Por ejemplo, Energy Tech, energía a través de la tecnología. El FinTech, que es el que más conocemos, que tiene que ver con servicios financieros a través de tecnología. TechTech, lo que tiene que ver con servicios para mascotas a través de la tecnología. Entonces, miren que esto es lo que yo necesito que ustedes empiecen a mirar para ver a qué sector se quieren dirigir. Quieren estar en tecnología, en entrega, en salud, en la parte legal, en la parte de industria, en la parte de movilidad. ¿A qué sector se quieren enfocar? ¿De qué vamos con estos sectores? Eso va a depender del país, de esas condiciones que va a tener el país o esas necesidades que tienen esos países que ustedes van a seleccionar para que ustedes se direccionen a un sector específico. En el caso de Colombia específicamente, los 3 sectores más grandes que crean mayor cantidad de startups es el sector financiero y el sector retail. Y pues ahorita está entrando muy de moda el sector de salud. Pero sin embargo, pues todos los sectores tienen sus emprendimientos y sus startups, pero pues estos serían los 3 sectores más representativos para las tecnologías. ¿Listo? Las startups más destacadas dentro de sectores líderes del ecosistema, para el caso de las fintech, de las de salud, de las de entrega, de gestión de negocios. Cada una, pues, tiene sus destacadas. La verdad, algunos no las conozco. Ahora, ¿qué necesitamos hacer nosotros entonces respecto a esto? Pensar el futuro. Y para pensar el futuro, pues, por ejemplo, hablamos de la analogía de Julio Verne. Entonces, el señor Verne escribió sus cuentos hace muchos, muchos años, y hoy en día, parte de las cosas que el señor Verne creó o describió en su momento, hoy en día nosotros las tenemos. Entonces, ¿qué necesitamos para crear el futuro? Imaginación. No sé si algunos de ustedes se acuerdan que hace algunos días o el año pasado, salió una polémica por unos estudios que habían hecho en el que decía que querían ser los jóvenes de cada país, y en Latinoamérica pues fue muy común decir que ser influencer.
Entonces, normalmente cuando ustedes empiezan a ver libros de ficción, películas de ciencia ficción y ese tipo de cosas, los directores o los autores son normalmente occidentales europeos. No está de más que en algunos otros países pues también haya muy buenos directores de ese segmento. Pero ¿qué pasa? Cuando se cuentan con las condiciones y no es necesario tener la especificación o la preocupación del día a día, pues estas culturas dan eso para su población. Cuando tienes tiempo, tienes imaginación y creatividad. Entonces, de ahí que también esas sean las precariedades que en países como Latinoamérica tal vez no tenemos para poder diseñar ese tipo de cosas. Por eso, normalmente estos serían nuestros tres futuros visionarios, nuestros Julios Vernes actuales. Entonces, el señor Bezos, Branson y Musk. ¿Listo? Ellos tienen una tendencia en unos sectores que, pues, para nosotros en algún momento son conocidos, pero otros sectores que se están explorando y que se van a explorar, cosas que no habían. Crearon necesidades, por ejemplo, la necesidad de tener viajes al espacio o por lo menos a la estratosfera. Eso no lo teníamos, pero ya hay una necesidad y ya hay tiquetes vendidos y hay personas que van para allá. También vimos el desafortunado caso de las personas que querían también hacer viajes al fondo del lecho marino y pues eso también es otro mercado que se está explorando. Entonces, cuando hablamos de futuro, ese señor es una persona estadounidense, vive en Hawái, es un profesor y es de las personas que más ha estudiado sobre el futuro. Entonces, hoy en día en eso es lo que estamos. Entonces, nos dicen, por ejemplo, los artículos que los chicos ya no quieren estudiar en la universidad y que las empresas ya se están adaptando a no pedir títulos universitarios. Obviamente lo están haciendo en acciones o en cargos que son bajos o medios. Los cargos directivos aún no han tenido esa particularidad. Sin embargo, si vemos los grandes creadores de grandes empresas, muchos de ellos no terminaron sus estudios universitarios. ¿Qué nos dice el señor Jim Dator? Que los futuristas no pueden predecir el futuro y pues nadie lo puede hacer. Que una predicción pretende ser una declaración verdadera y precisa sobre el futuro, lo cual pues es contrario a lo que acabamos de decir. Una vez vivimos en comunidades donde la predicción era posible, o sea, ahora ya no. Pero los futuristas pueden y lo hacen pronosticar futuros alternativos, que es más o menos lo que estamos viviendo en estos momentos. ¿Qué pasaría si llegamos a Marte? ¿Qué pasaría si hacemos minería espacial en la Luna? ¿Qué pasaría si hacemos viajes intergalácticos o creamos cruceros espaciales? Los futuros son plurales, alternativos, diversos. Entonces, no es el futuro, sino son los futuros alternativos lo que empiezan a determinar todo eso. Técnicamente, o palabras más o palabras menos, todas las teorías de este señor se encaran en que nosotros como humanos creamos herramientas. En estos momentos la herramienta más importante para nosotros es la tecnología. Esa tecnología transforma la sociedad. Y como se transforma la sociedad, pues buscamos entonces cómo crear nuevas herramientas. Entonces, eso es como el ciclo que nosotros como personas siempre estamos haciendo. Entonces, para crear ese tipo de cosas, hay una cosa que se llama el cono de Boros. Y el cono de Boros es como esa visión tridimensional que yo tengo sobre el futuro, donde hay 4 aspectos básicos. Yo puedo imaginar desde este presente que tengo un futuro posible, plausible, uno probable y uno preferible. Si hablamos de algo posible, por ejemplo, todos quisiéramos imaginar que la teletransportación funciona, pero es poco probable que exista, pero aún así yo lo puedo imaginar, o sea que puede ser posible. Entonces ya hay estudios en los que países de Asia ya han tratado de mover objetos orgánicos de un punto a otro. Lo hemos logrado a través de la información, ya hay investigaciones sobre eso, pero aún no se ha logrado mover objetos orgánicos como tal.
plausible. Por ejemplo, imaginar que lo que actualmente conocemos y que podemos en el 2030 ya llegar a Marte. Eso puede ser plausible con todo lo que hemos avanzado. De pronto, probable. ¿Qué va a suceder si no hacemos algo para cambiar la historia? Cambio climático es lo más probable que nos pueda pasar. Preferible, situaciones que se puedan corregir. Ejemplo práctico, cambio climático. Lo preferible es que el calentamiento no suba, pero lo probable es que sí vaya a subir si no hacemos nada. En ese punto hay un futuro por explorar y un futuro por construir. Entonces, el que tenemos en verde es el de construir, por ejemplo, lo que ya tenemos y lo mejoramos. Mientras que el que tenemos en la parte de arriba es el futuro por explorar, lo que no tenemos, pero lo que podemos llegar a lograr. En ese caso, vamos a decir, el ejemplo de Waze. Waze, ¿qué hizo? ¿Es construir futuro o explorar futuro? Yo creo que explorar futuro. Explorarlo. ¿Seguros? ¿Exploramos futuro con Waze? No, pues es un algoritmo que traza posibles trazados, ¿no? Sí. Perdón, no levanté la mano, disculpa. Qué pena. Tranquilos. Pero ves que el servicio, o sea, como tal ya habían software que hacían geolocalización. Las navieras, los aviones, algunos autos ya lo tenían, pero ¿qué hicieron? Lo mejoraron, lo adaptaron a la población y lo masificaron. Entonces lo que hicieron fue construir futuros a través de algo que ya estaba creado, pero lo que hicieron fue innovar. Mientras que si habláramos de, por ejemplo, lo que hace el señor Musk cuando empezó a tener eficiencia para no gastar tanto dinero en la emisión o en el envío de cohetes al espacio y hacer que los cohetes pudieran regresar y con eso poderlos reutilizar y ser más eficiente con el transporte de objetos a la estratosfera, creó algo que no estaba creado. Si llegamos a Marte, es algo que no estaba creado. Entonces, esa es la diferencia entre explorarlo y construirlo. En estos momentos estamos siendo exploradores de ese espacio, mientras que el construirlo es algo que ya tenemos. Ya tenemos ruedas, ya tenemos fuego, ya tenemos autos, pero ¿cómo los mejoramos? Entonces, vamos a decir, cuando estén los autos autónomos, los autos ya existían. ¿Qué se hizo? Mejorarlos. Entonces estamos construyendo futuro. Pero cuando yo construyo futuro, algo se impacta. Y eso es lo que a veces como sociedad nos genera el resentimiento o la resistencia a ese cambio. Con el tema de los viajes a la estratosfera, bueno, solo unos pocos pueden llegar a hacer eso. Creo que todos pensamos lo mismo en la época en la que salieron los barcos de vapor, porque como solamente unos pocos podían ir de un continente a otro, pero se cambió la forma. Hay un artículo o una historia que en el año 1800 algo, se agruparon en Nueva York a las grandes mentes del mundo y se les preguntó cómo proyectaban a Nueva York en 100 años. Y lo más gracioso es que ellos dijeron pues que era supremamente inviable porque estaría llena de excremento de caballo, porque iba a estar súper llena de población, habían muchos caballos para transportar, entonces iba a ser una ciudad supremamente inviable. Si eso hubiese pasado, pues esa era la esencia de su futuro en su momento y era lo que ellos podían proyectar. Pues obviamente hubo unos cambios que hicieron que eso no pasara. Lo mismo nos va a pasar a nosotros con este tipo de tecnologías. Vamos a pensar en otra cosa, pero se va a cambiar toda la estructura de sociedad como tal. Además, volviendo al tema de los autos autónomos, todos quisiéramos que el auto nos llevara a nuestras casas, pero siempre hay ese riesgo de que la persona que está conduciendo tenga más habilidades o tenga una reacción más alta que la máquina para poder, por ejemplo, detrás de la pelota va un niño, para poder reaccionar ante cualquier accidente que implique personas. Esa es como la primicia, pero
si lo miramos más a trasfondo, normalmente en las estadísticas desde el punto de vista de salud, por lo menos en Colombia, pues nosotros adoptamos la política de donación de órganos hace poco, y pues normalmente los accidentes de tránsito son el indicador más alto que hay de decesos de personas jóvenes. Pero eso hace que esas personas que lamentablemente fallecen en esas condiciones puedan obtener la opción de esa donación de órganos. Entonces, ese es un buen punto de referencia donde se conseguían órganos para estas personas que están en la espera de donaciones hace muchos años. Cuando se crea este esquema de seguridad para las personas, que ya tú puedas dormir en el vehículo y no pase nada, pues se va a disminuir ese nivel de mortalidad en accidentes. Por lo tanto, va a haber un problema cíclico porque no van a haber órganos para estas personas que están esperando donación de órganos. Entonces, se tendrán que crear otras estrategias u otros mecanismos para poder subsanar los problemas que van a llegar con estas soluciones que se están presentando. Cada solución o cada desarrollo tecnológico va a transformar a la sociedad, pero asimismo vamos a poder tener la capacidad de crear otras soluciones para esos nuevos problemas que se van a presentar, que es como la resistencia que presentamos. De igual manera, pues no a todo el mundo le gusta la tecnología. Hay personas que definitivamente aman la analogía, la parte analógica, la parte de crear y la parte natural. Entonces también va a haber ese segmento que no va a estar detrás de esta tecnología, y para ese segmento pues también se van a necesitar ese tipo, otro tipo de soluciones y necesidades. Entonces, la exploración de futuros es básica por esto. De hecho, la UNESCO tiene una clase que ustedes la pueden tomar virtual, es un curso, es el curso del futuro. Y es para eso, para ayudar y contribuir a los estados a comprender las transformaciones que se dan para el futuro. Y pues desde allí vamos a encontrar un sinfín de cosas que a lo mejor no sabíamos, que van más allá de lo que nosotros conocemos en nuestro contexto. La Cátedra de Futuro de la UNESCO es un curso virtual gratis, ustedes lo pueden tomar, ahí pueden encontrar muchísima información. Es un curso de cultura general, yo creería. Entonces, en esa estructura de esto, ¿qué hemos venido haciendo? Resulta que parte de esas cosas que se han venido planteando, incluso por allá en 1960, cuando se creó el tratado de, no recuerdo el nombre, pero es el que da los parámetros y las políticas respecto a todo lo que tenga que ver con el espacio, donde se decía que el espacio pues no era de nadie, no era colonizable y no era de ningún país. Imagínense, eso fue en 1960, Apolo, cuando ya estaban creando esas políticas porque ya pensaron en el futuro y en el que lo que hoy tenemos se veía venir y se necesitaban crear políticas para ello. Entonces, incluso en esa época, o así como hoy en día ya estamos viendo problemáticas con la Unión Europea, también se habla de que haya un esquema imperial prácticamente de gobierno a nivel global que permita hacer manejos más controlados. Esto a futuro. También se habla de las ciudades del futuro. Para los casos de los que viven en Bogotá, ustedes saben que hay un proyecto Bogotá de casi que a 10, 15 años en proyección sobre ser una ciudad a futuro y sostenible, sobre cómo se va a desarrollar ese POT. ¿Qué dice el POT? Palabras más, palabras menos. Se van a crear especies de, ya no, ¿cómo lo llamamos acá? Fontibón una que, perdón, acá se llama que... Localidad. Localidad, exacto. Ya no es solamente por localidades, sino que las van a agremiar por sectores. Eso tiene una palabra que la verdad en estos momentos no me acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que en esas localidades que van a estar dentro de ese sector se cuente con todo lo necesario, universidades, bancos, salud, educación, para que las personas no tengan que ir a desplazarse a otros sectores. Lo que trata es de tener eficiencia en los espacios y en las necesidades. Entonces, por medio de
crear localidades que estén abastecidas con todos los requerimientos, la gente no se tendría que desplazar a otros lados. Y eso trataría de controlar y disminuir la cantidad de contaminación y de movilidad que hay. ¿Esto por qué? Porque en los estudios de movilidad se han dado cuenta que prácticamente toda la gente lo que hace es desplazarse hacia el centro de Bogotá. Y eso es lo que crea como tal el colapso, porque hacia allá están la mayor cantidad de, por ejemplo, entidades públicas. Entonces, si se puede discriminar, se puede diseminar ese proceso, también se va a lograr que las personas en sus localidades encuentren todo y no tengan que desplazarse a otras cosas. Todos esos procesos que se piensan en su momento van para futuro. Para el caso del mundo, el mundo tiene unas entidades, el Banco Mundial, el Foro Interamericano de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el World Bank. Estas entidades lo que hacen son estudios, recopilan datos y hacen análisis, Y resulta que ellos se dieron cuenta que a nivel global hay 4 ejes estratégicos para todos los países. Uno económico, uno de epidemia, uno de cambio climático y uno de equidad. Después de analizar mucha información, ellos se dieron cuenta que esos son los 4 sectores básicos o los 4 problemas más generales que encuentran dentro de toda la economía a nivel mundial. ¿Eso qué hace? Que ellos identificaran riesgos. Los riesgos que ellos identificaron son los ambientales, los sociales, los geopolíticos y los tecnológicos. Y esto lo hicieron como en el 2000. Y a partir de que ellos identificaron esos riesgos, empezaron a analizar a todos los países con base en esos 4 riesgos. Y entonces cada año hacen un reporte de los países basados en esos 4 riesgos. Para el 2016, el esquema generó este mapa. Entonces, este mapa de redes neuronales, ¿qué hace? Las redes neuronales lo que hacen es interactuar y relacionar secuencialmente el impacto de una actividad respecto a otra. Entonces, ellos en esos 4 aspectos que vimos anteriormente, ambientales, sociales, geopolíticos y tecnológicos, cada uno le pusieron un colorcito en este caso. Entonces, creo que los azulitos son los económicos, verdecitos ambientales. Naranjitas geopolíticos, rojitos sociales y moraditos tecnológicos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Si ustedes se dan cuenta, ¿quién está en la punta? ¿Qué color está en la punta? ¿El verde? Ambiental. ¿Y quiénes están abajo? O a los laditos prácticamente. Lo económico y lo social. Y a los lados está, exacto, económico y el moradito creo que está tecnológico a este lado. Entonces, miren que basados en qué, en problemas económicos o tecnológicos es que se empieza a escalar y se llega a problemas geopolíticos y sociales y terminamos en problemas ambientales. Entonces, eso es lo que descubrieron recolectando toda la cantidad de datos emitidos por todos los países a nivel mundial, metiéndolos en una inteligencia artificial, escalándolos en redes neuronales, identificaron que eso, que arrancando a partir de problemáticas económicas y tecnológicas, todo eso desencadenaría finalmente problemas ambientales. Entonces, el riesgo ambiental es el riesgo más recurrente y más difícil que va a ser controlarlo. Este lo hicieron años después, creo que es el del 2020, 22, si no estoy mal. Es más o menos lo mismo que hicieron con la anterior red. De hecho, ustedes nuevamente ven los colores. Ven el moradito, el verdecito, el naranjita, el rojo y el moradito. Y el azulito. Pero ahí ya empezaron a decir, ok, hay pérdida de diversidad, hay erosión de la cohesión social, más o menos desigualdad, hay afectación de cambio climático y abajo empezaron a identificar las consecuencias que llevarían esas actividades. ¿Y cuál es el color más relevante otra vez? Ambiental. El ambiental, exacto. O sea que yo puedo tener problemas sociales, tecnológicos, geopolíticos, pero todos esos problemas me van a llevar a ese problema ambiental. Entonces, por el color y por la amplitud de la cinta que estamos viendo y las actividades interrelacionadas en la parte inferior,
vemos que el efecto ambiental y el riesgo ambiental a nivel global es inminente y siempre vamos a desencadenar allí todas las problemáticas. Este fue el del año pasado, nuevamente. Pero aquí ya hay otro aspecto. Vemos cómo el tamaño de la bolita cambia la presentación para esta vez que lo hicieron. Si es pequeñita, pues es un riesgo bajo. Si es más o menos medianita, riesgo medio. Y si es grande la bolita, pues es un riesgo alto. Además, nuevamente nuestros colorcitos. Azul económico, verde ambiental, rojo, naranjita geopolítico, rojo social y morado tecnológico. ¿Qué pasó ahora con esta conversión? ¿Cuál es el color más relevante? Los colores más relevantes. El social. No sé, la salud. No, definámoslo por colores solamente. ¿Cuáles son las que tienen más bolitas y que las bolitas son más grandes? Naranja y rojo. Exacto. ¿Y qué riesgos son esos? El social y geopolítico. Exacto. ¿Cuántas guerras tenemos en estos momentos en Oriente y en Europa? 2 grandes, ¿no? ¿Cuántas problemáticas sociales o más o menos como consecuencia de tenemos estos factores de resentimiento social, por así decirlo, de desigualdad social? Y pues América Latina y muchos otros países los están viviendo. Hay una transición de tipos de sistemas políticos donde si ustedes revisan el mapa de América Latina, casi la mayoría de partidos políticos en estos momentos no son los partidos tradicionales que se presentan se han presentado en estos países, sino que son partidos que son o de izquierda o de centro, que llaman ahorita. Pero eso ¿a qué lleva? A que muchos de los países, tanto de América como de África en estos casos, pues tengan unas consecuencias muy grandes ¿en qué? En la desigualdad, en el descontento con la desigualdad, en el colapso de las entidades públicas. Entonces, ahí ya transformamos. No es que estemos mitigando o estemos diciendo que el impacto ambiental no nos va a afectar, pero en estos momentos la concentración de los riesgos o la gente está pensando en los riesgos geopolíticos, porque hay bastantes coincidencias en las guerras que se están dando, y en los riesgos de resentimiento social o desigualdad social, por así decir. Ahora, hay un riesgo azulito y el azulito es el económico. Entonces, ¿qué pasa con los mecanismos tradicionales que nosotros conocemos en la cadena de suministros en estos momentos? No entendí la pregunta, profe, qué pena. A ver, un punto, ¿cómo lo explico? En el caso de la pandemia, tuvimos un problema en la cadena de suministros mundial, ¿cierto? Entonces, si ustedes, dime, Leslie. Pues que dependemos mucho por ejemplo, de China para suministrar muchas cosas y muchas partes fundamentales acá en Colombia y pues realmente en Latinoamérica. Listo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero recuerdan que hace unos meses después de que se salió de pandemia, hubo un colapso porque no habían contenedores. Y ahora Sí. hay otro colapso porque ustedes saben geográficamente cómo está el mecanismo de que países como China e India llegan a Europa por medio del canal del Suez, ¿cierto? Y en estos momentos el canal está siendo atacado, sino que Estados Unidos e Inglaterra enviaron tropas allá para poder trazar cómo asegurar. ¿Por qué? Porque en estos momentos no solamente hay piratería atacando a los barcos, sino que países de Medio Oriente están atacando flotas en esa zona. Entonces, las flotas ya no pasan por ahí, sino que tratan de dar la vuelta por abajo, por África, para llegar al otro lado. Eso pues obviamente incrementa los costos. Entonces, es tanto
la parte de la falta de contenedores, como esta parte que nos está afectando ahorita, que es ese punto álgido de todo el cruce comercial mundial que entra por ahí, por ese canal, pues nos llevan al colapso del sistema de la cadena de suministros económica a nivel mundial. Entonces, sí, dependemos mucho de otros países, somos nuestra balanza de pagos es más es más importación que exportación, pero hay otros sistemas, otras cosas que están pasando en la economía que también afectan esa parte. ¿Listo? Colapso de los estados, desigualdad y demás. Y ahora, pues aunque en estos momentos no la colocaron tan grande, pues el riesgo tecnológico pues se presenta también como otro factor que a lo mejor no estamos viendo, pero que puede colapsar gobiernos, puede colapsar sistema económico, puede colapsar todo lo que tradicionalmente conoceríamos como sociedad actual. Entonces, ese también es un riesgo recurrente que aunque para esta ocasión no está tan alto, al igual que los riesgos ambientales, porque en estos momentos en que estamos concentrados en los riesgos sociales y en los riesgos geopolíticos de posibles guerras. ¿Listo? Entonces, resulta que ¿cómo se hace ese estudio? Bueno, ese estudio, aparte de datos recopilados por los países que entregan datos, obviamente porque hay países que no entregan datos, es cómo nos ven los inversionistas, los grandes inversionistas en el mundo. Entonces a ellos les hacen una encuesta y en esa encuesta califican estos 5 segmentos y cada segmento se califica en esas categorías. Y esa es la percepción de esos grandes inversionistas que están analizando datos todos los días para saber en qué invertir, en qué no y cuándo es probable hacer una buena inversión y cuándo no. Entonces, a partir de todos esos datos que recopilan con los inversionistas es que ellos hacen esos datos que nos están presentando. ¿Listo? Entonces, los 5 principales riesgos identificados por las encuestas de opinión de los ejecutivos. Para el caso de Colombia, entonces Colombia, ¿cuál es nuestro mayor riesgo? ¿Cuál es el riesgo número 1? Proliferación de actividades ilícitas económicas. No, aquí está. En realidad es el desempleo. Listo. Pero si ustedes se dan cuenta y miran la gramática, para los países de Latinoamérica los riesgos son casi muy similares. Lo que cambia es la posición del riesgo. Por ejemplo, ¿cuál es el riesgo más común? Que todos lo tienen, excepto Brasil. Colapso de Estado. Exacto. Entonces, era lo mismo que analizábamos ahorita. Esa desigualdad y esa desigualdad y ese desinconformismo social hace que se puedan presentar estos colapsos de Estado, golpes de Estado, derrocamientos, casos que hemos visto con otros países de Latinoamérica en el cual no han podido mantener presidentes en forma consecutiva durante sus periodos, sino que son derrocados. El que sigue también es derrocado y el que sigue. Eso nosotros lo vemos acá en nuestro contexto y pues se nos hace muy familiar, pero en otros países también es muy común ver eso. Lo que pasa es que como no nos familiarizamos mucho con esos informes o esos tipos de noticias, pues lo desconocemos, pero hay países, por ejemplo, como Bulgaria, que en 10 años han tenido como más de 7 presidentes porque no se ha logrado mantener esa democracia y esa presentación. Entonces, miren que aunque se cambia de posición, es el riesgo más recurrente a nivel de Latinoamérica. Y si vamos al otro lado y miramos países más grandecitos, pues ya también se nos cambia el tipo de riesgo, porque en esos países ya no se presenta este riesgo de colapso de Estado, sino que ya ellos analizan otra tipología en sus riesgos de acuerdo a las condiciones específicas. Entonces ahí ya no vemos como tan recurrente, lo más recurrente creo que es la parte climática, pero ya las otras tipologías ya son un poquito más diferentes. Pero si ustedes ven las de Latinoamérica, los tenemos casi muy similares, nada más que se cambian es de posición. Y eso pues es un esquema de percepción de riesgo. ¿Listo? Entonces, si miráramos nuevamente por colorcito, esto es
un tipo de gráfico que ustedes también van a analizar más adelante, en el cual, ¿qué queremos? ¿Qué es lo que nosotros queremos? El tipo de respuesta y el ranking de este riesgo. No, lo que desearíamos acá es poder estar en la parte media o incluso en la parte baja. ¿Por qué? Porque la forma de responder no va a ser la adecuada o el riesgo que me va a estar representando es muy alto. Entonces, dependiendo de lo que yo esté analizando o lo que esté revisando, pues así mismo voy a definir en qué tipo de cuadrante quiero estar. Entonces, si estoy acá, por ejemplo, crisis de cambio de la cadena de energía, entonces el costo de vida son cosas a las cuales ninguno de los países ha podido responder de forma eficiente, que es la renovación el cambio de tipo de energía, la transición de energías y los costos de vida. ¿Por qué es tan importante el costo de vida? Porque si se me eleva el costo de vida, que es lo que estaba pasando después de que salimos de pandemia, se han venido teniendo inflaciones constantes, yo voy a tener a la gente descontenta. Si yo tengo a la gente descontenta, la gente va a protestar. Si yo voy a protestar, yo voy a sentir inconformismo por ese estado o ese gobierno que me está representando. Si yo siento eso, derroco ese gobierno, no hay una consolidación o una solidez de políticas. Entonces, eso me va a crear todo el resto de esquemas que nos van a presentar. Y la respuesta que tiene un país a eso no es eficiente, o la respuesta que tenga un gobierno a esta parte de los costos de vida no es eficiente. Entonces, la respuesta no es rápida y el riesgo es muy alto. Entonces, todo lo que desencadena que la inflación sea constante y que el costo de vida sea alto, me va a llevar a ese tipo de cosas. Los demás, pues sí generan impactos, pero miren que tratamos de tener como de minimizar el riesgo y de tener respuestas rápidas en los correspondientes gobiernos. Eso nos lleva a que a nosotros ya nos miden diferente. Ya solamente no nos miden por el PIB, por la inflación, por el producto per cápita, por la tasa de empleo, sino que ahora hay otros indicadores, que esos son los que ustedes van a empezar a mirar. Indicador de prosperidad, inclusión social e incluso la inclusión espacial. Prosperidad son los que conocemos como los económicos, inclusión social. Miren que ahora la accesibilidad a educación y a Internet ya es importante. O sea, no es solamente que usted vaya a la escuelita, sino que también tenga acceso en esa escuelita a Internet, a datos generales, y que en la cotidianidad de su vida tenga acceso a Internet. Inclusión espacial, la calidad del ambiente. Por ejemplo, por ejemplo, casos Medellín, Bogotá, que son los más fuertes, cuando hay contaminación excesiva, entonces se crean estrategias para mitigar esos problemas. La parte de vivienda, la parte de atención médica, hoy en día también no lo están viendo. Eso nos lleva a que hay un indicador que es el IDH, Índice de Desarrollo Humano. ¿Qué nos mide? Ya nos miden cuántos viejitos tenemos en la sociedad. ¿Por qué? Porque si yo tengo una sociedad longeva, quiere decir que yo a esa sociedad le doy unas condiciones para que la gente pueda llegar a esa edad tan alta. El nivel educativo. ¿Por qué? Porque si tengo una sociedad educada, tengo mejores ingresos, por lo tanto tengo mejor calidad de vida. Lo que conlleva al nivel de vida digno, que es eso que definitivamente nos da nuestros ingresos y la calidad de vida que le podemos dar a nuestras familias. Ahora, hay otros indicadores, ¿no? Por ejemplo, indicadores de salud e indicadores ambientales, que hoy en día los países pues también se miden por ello. Por esto en cada reunión del G8 hay una responsabilidad sobre esos países que tienen mayor emisión de CO2 y deben subsidiar de cierta manera o compensar a los países que no tienen ese mismo nivel de emisión o ese mismo nivel de contaminación. El índice de progreso social. Nuevamente volvemos a la parte de oportunidades, salud y necesidades. El índice de la felicidad. Entonces, en ese índice, hace algunos años éramos los primeros.
Ese índice que determina bienestar psicológico, salud, uso del tiempo, sobre todo lo de los trancones, cuánto tiempo de su día usted está en un vehículo, en un trancón, educación, diversidad, buen gobierno y demás. Ustedes tienen un video más o menos que les describe cuál es la historia del índice de felicidad y que nació de un país muy chiquitico, creo que se llama Bután, que está entre Nepal e India y es muy chiquitico. Y incluso no es, técnicamente no es un país demócrata, es un país que tiene todavía sistema monárquico, pero que en su momento su monarca se preocupó por no solamente medir los aspectos económicos, sino los aspectos de bienestar de su población. Y a partir de eso fue que todos los demás copiaron este mecanismo o copiaron este indicador para medir ese índice de felicidad. Entonces, parte de la investigación de ustedes está en eso, en identificar el índice de felicidad. Entonces, ¿qué es lo que mide? No lo que tanto nos reímos, sino todos estos niveles que estamos describiendo allí. Desarrollo humano, ya lo vimos anteriormente, desde la dimensión de salud, educación y calidad de vida. Pero, ¿qué es lo que me están midiendo a mí en la calidad de vida? Que tenga agua potable, que mi vivienda, primero que tenga vivienda y segundo que mi vivienda cuente con los servicios básicos de agua, salud, energía, gas, que pueda tener acceso a bienes propios, que no se vivan bienes alquilados. Respecto a la educación, este se mide tanto para básica como para primaria, como para formación preuniversitaria, no solamente en cuántos matriculados, sino en cuántos van, en cuántos desertan de su proceso de formación, cuál es el nivel de asistencia y salud, obviamente nutrición y mortalidad infantil. Y este es nuestro índice multidimensional de pobreza para nosotros. Entonces, ¿qué podemos apreciar ahí? Este índice de pobreza es muy alto. ¿Y está en dónde? En las periferias del país. Exacto. En las fronteras también. Pero que tenemos que analizar también, pues que Colombia tiene unas características muy puntuales. Por ejemplo, Colombia es Diana. Narcotráfico, donde está todo el área del narcotráfico por ahí en el Bichán, en el Amazonas. Listo. Esas son otras condiciones socioeconómicas que ustedes van a revisar. Técnicamente, También la parte central de Colombia es la que menos sufre estos índices de pobreza. exacto. Y esas son esas características demográficas que tiene el país. Primero que todo, Colombia es en un 90% está en zonas de bosques y en zonas eso tiene un nombre especial, esos son bosques y como la parte agrícola, creo que sería más bien. Técnicamente la mayor cantidad, Rural. la parte rural, gracias. Técnicamente la mayor cantidad de población en el país está concentrada en el 3% del territorio nacional, que es lo que dice nuestra compañera, la parte del centro, que son las ciudades principales y pues como la zona del eje cafetero prácticamente. Entonces también tendríamos que tener en cuenta esa parte, que aunque en estas zonas vemos que hay un índice de pobreza multidimensional muy alto, también debemos entender que no son zonas muy pobladas a nivel territorial, que estas son más bien zonas técnicamente en algunos puntos ancestrales, pero que pues entendemos que hay un olvido del Estado ante esas zonas. Si vamos a medir el índice multidimensional de pobreza y entendemos lo que está midiendo ahí, que es esa calidad de vida, esa educación, el acceso a salud. Entonces, claro, estas zonas nos quedan así, pero también tenemos que empezar a revisar que prácticamente la mayor población del territorio nacional está en el 3% del territorio del país. Obviamente hay muchos otros aspectos, lo que ustedes decían, la parte de seguridad, la parte de negocios ilícitos, eso pues también va a afectar. En esa condición, por ejemplo,
¿quién tiene el índice más bajito? La Sabaneta. Exacto. ¿Y esa es una zona de? ¿Dónde queda el municipio de Sabaneta? Antioquia. 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 Exacto. ¿Y el otro que sigue es? Envigado. ¿Y el que sigue es? Chía. ¿Qué? Chía. Chía. Entonces, por contexto, entendemos que esas ciudades tienen unas particularidades, ¿cierto? Sí, que están cerca como de la ciudad principal. Exactamente. Por lo tanto, esa accesibilidad a toda esa cantidad de servicios urbanos que encontramos y también accesibilidad a mayor trabajo, pues crea todos esos beneficios para estas ciudades. Y lamentablemente, ¿dónde están nuestros mayores porcentajes de índice multidimensional? Comaribo. Amazonas. El Bichada, Puerto Y el Carreño. auto. ¿Y el de arriba? En Uribe y en Riohacha. Ah, Uribe. Sí. Exactamente. Entonces, miren que hemos visto, por ejemplo, que en diferentes gobiernos la Corte Suprema se ha manifestado respecto al uso de los recursos, a la solución de esas problemáticas presentes en La Guajira, pero hasta el momento no se ha visto el realismo de solucionar esas problemáticas. Muchos aspectos también tienen que ver con los aspectos geográficos, con las necesidades culturales, con ese tipo de aspectos que llegamos ahí. Y ahí es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso, las necesidades culturales. ¿Por qué? Porque a veces tenemos esa percepción colonialista de que toda la gente necesita internet y con eso se soluciona todo y con una startup o con algo, pero no. No todo se soluciona con tecnología. Hay que entender los conceptos de esa población a la que vamos a llegar, porque muchos conceptos pueden ser, o muchas ideas pueden ser bloqueadas por esas conceptualizaciones culturales que tenga la población. Vamos a decir, soy Arturo Calle y me quiero ir a vender, no, Arturo Calle no, Vélez, soy Vélez, la empresa Vélez, y me quiero ir a montar una tienda en Delhi. ¿Puedo? De poder puedo, pero ¿me va a ir bien? ¿Dónde queda Delhi? En la India. ¿Y mis productos son? Ah, de cuero, por las vacas, ¿no? Exactamente. Entonces, tenemos que comprender que no todo lo que pensamos que es solución. En cuanto a eso, hay una historia también de unas ONGs que querían llegar a una zona de África y dar soluciones a estos países o a esta zona específicamente. Y resulta que ellos dijeron, no, pero esta zona es muy fértil, entonces vamos a cultivar tomates. Y ellos no encontraban quién cultivara tomates, les tocó pagar a ciertas personas para que cultivaran los tomates, porque ellos decían, esta zona es muy fértil, ¿por qué no cultivan su propia alimentación? Resulta que cuando ellos cultivaron los tomates, vinieron los hipopótamos, arrastraron los tomates, se comieron los tomates y dañaron todo el cultivo. Entonces ellos dijeron que ¿qué había pasado? Entonces ellos dijeron, es que nosotros no cultivamos tomates porque eso es lo que pasa. Y ellos dijeron, ¿y por qué no nos dijeron? Ah, bueno, porque ustedes nunca nos preguntaron. Y hay así muchas historias y de hecho hay muchísimas personas en África que han sacado libros diciendo que ese colonialismo de otros países, cuando no entienden sus propias necesidades, es fundamental entender que cuando queremos hacer una expansión, incluso si queremos llegar dentro de Colombia a otra ciudad, nosotros mismos tenemos muchas diferencias culturales. Es diferente la cultura en la costa, la cultura en el centro, la cultura pacífica, la cultura de Oriente, son totalmente diferentes incluso en nosotros. Entonces, imagínense lo que es llegar a otro país. De hecho, muchas veces para llegar a esos países, lo que hacen las empresas es contratar empresas locales para que les ayude a la transición y a la penetración de esos mercados.
porque pueden ir con una idea que a lo mejor no es adaptable a ese país. Lo que decimos, si yo Vélez, productos de cuero, me voy allá, pues tal vez no los pueda implementar porque su cultura, ni siquiera su economía, solamente su forma de pensar va a bloquear todo lo que yo quiera hacer. Entonces, eso también es importante, entender que no solamente es llegar o hacer una inversión, hay otros aspectos más a trasfondo que necesitamos entender. Si yo quiero hacer una inversión en energía eólica en X país, bueno, ¿qué tan fácil es llevar productos a ese país? ¿Qué tan eficiente? O de pronto lo que yo quiero proponerle a ese país, él ya lo tenga y yo llego como si eso no existiera, que a veces puede pasar. Por ejemplo, en el sector educativo es muy común que instituciones de otros países quieran llegar a Latinoamérica diciendo que tienen la educación del momento, que es lo último en guarachas, que mejor dicho, como ellos educan, no hay más. Pero, por ejemplo, nosotros acá en Colombia ya no estamos tan acostumbrados a los parciales y a los quizzes. Los hacemos, pero chiquiticos, de comprensión lectora y demás, pero ellos, por ejemplo, en Europa, tienen todavía la cultura del parcial que vale media nota. Entonces usted pudo haberse matado con todas sus actividades y ese es el 50%. Pero si usted no es una persona que se aprende de memoria las cosas, se tira el parcial, pierde la materia porque era el 50%. Pero es su forma de pensar. Ellos asumen que esas necesidades son la misma forma que tenemos acá. Pasa lo mismo con muchas tecnologías que el gobierno ha implementado. Por ejemplo, cuando estábamos en pandemia, el gobierno hizo la compra de casi 3 softwares súper costosos para implementar la escalabilidad y las estadísticas de la enfermedad en Colombia. Pero ¿qué pasaba? Esos no eran implementables acá en Colombia porque eso funcionaba allá. No acá, porque acá habían otros contextos, tanto para la población como para el uso de la tecnología, como para el uso de emisión de datos. Sí, en Estados Unidos incluso le hacían rastreo a la gente y usted no se podía salir de su zona y a usted le vigilaban cuántas veces salía, pero acá nosotros no podíamos hacer eso porque el recurso no iba a ser eficiente. Entonces, miren que aspectos tan sencillos como esos tienen que ser fundamentales en el momento en el que ustedes vayan a decidir, primero, qué país. Segundo, qué opción o a qué sector me voy a enfrentar. Tercero, ¿qué quiero definir en este país? Por eso es tan importante que aunque yo les coloco ahí unos indicadores referidos o una información referida, si ustedes ya están pensando, por ejemplo, que definitivamente se quieren ir, no sé, por el sector de educación, bueno, aquí debemos analizar, por ejemplo, un indicador de educación. Entonces ustedes pueden agregar más información allí. Pero nuevamente, no me muestren todavía la idea de propuesta. O en el desarrollo del ejemplo, los objetivos, no digan esto es para proponer una idea de negocio en tal cosa específicamente. No, porque eso lo vamos a decidir es al final. Al final, después de haber hecho unas estructuras, es que vamos a decidir específicamente sector e idea. Por ahora no. Por ahora solamente seleccionan sus 3 países y hacen los análisis no económicos a esos 3 países. ¿Listo? Respecto a la actividad específicamente, yo sé que ya la han ido avanzando. Y no se les olvide hacer el quiz. Y hacer la presentación en el foro de los que hacen falta. ¿Tenemos alguna pregunta específica en la actividad? Dime, Juan. Nosotros escogemos los 3 países, le hacemos el análisis a la parte no económica. La pregunta va más allá, es después cuando tengamos que hacer el resto del trabajo que nos explicó, ¿se hace con los mismos 3 países, con un país o cómo sigue de ahí para allá? ¿De los Por 3 ahora, escogemos uno y le hacemos a uno?
Por ahora disfruta el presente, no te estreses con el futuro. Ok. Por ahora hagamos porque para llegar allá pues hay otras condiciones que vamos a ir analizando, ¿listo? Que sí es importante. Resulta que a veces ustedes usan Canva o usan PowerPoint. Yo les voy a revisar la redacción y cuando se escriben ese tipo de formatos, por defecto nosotros estamos más ligados a una visualización que a una redacción. Lo pueden usar, si a ustedes les queda mejor crear y diseñar allí, háganlo. Pero la redacción y la cantidad de redacción es lo que yo en sí les voy a analizar también. Y el remarcarle sobre todo o resaltar que es necesario que por cada dato, por cada gráfica, ustedes me hagan el análisis de un impacto o de una justificación. No que me describan lo que la gráfica o lo que la tabla me está diciendo, porque pues eso se puede ver allí. Descríbanme eso, cómo esto impacta una posible toma de decisión a esta objeción. Otra cosa, a veces cuando ustedes presentan esta información, me presentan todos los indicadores para un país y luego me presentan todos los indicadores para el otro país y luego para el otro país. Está bien. O a veces lo que hacen es, vamos a decir, indicador de felicidad. Presentan los 3 países de forma comparativa y sobre los 3 países de forma comparativa es que hacen el análisis. También está bien, como les quede mejor presentarlo. ¿Qué otra observación hay? A veces, obviamente somos 3, tú haces este país, yo hago este país y tú haces el otro, y entonces el que funciona, literalmente, pero no estandariza la presentación. Entonces a veces uno viene con una letra, el otro viene con otra, el uno escribe, el otro no. Entonces tratar de que la personita que fusione el trabajo, en realidad estandarice el trabajo. Lo otro es las conclusiones. Y esto que no se les olvide nunca, 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 nunca. Las conclusiones tienen que cerrar los objetivos. ¿Qué quiere decir? Que si mi primer objetivo es identificar las variables de índices no económicos de 3 países o algo así, mi primera conclusión va a ser que logré identificar. ¿Identifiqué o no identifiqué y qué logré identificar? Si mi segundo objetivo es analizar la viabilidad comparativa de tales cosas, mi segundo párrafo de conclusión va a estar enfocado en qué analicé. Entonces, acostúmbrense a que los objetivos a que las conclusiones cierran los objetivos que ustedes se proponen y que esos objetivos están enfocados no a la tarea, muchachos. Esto no es presentar la actividad número 1 de entorno económico. Eso no es el objetivo. El objetivo es que ustedes son una firma consultora de inversión y ustedes quieren presentar un reporte que sintetice cómo estos países pueden ser posibles o pueden ser viables para posibles inversiones desde un punto de vista no económico. Eso es lo que ustedes van a hacer como empresa o como firma consultora. Así que no me vayan a presentar la portada a la profesora tal, fulanita tal, Universidad Militar 2024. No. O sea, ahí automáticamente descalificados con la portada, porque la portada es de diseño. Segundo, no necesitamos tabla de contenido, o sea, no me vayan a presentar tabla de contenido, ni me presenten introducción, porque es un informe ejecutivo, o sea, es puntual. No es un esquema académico de introducción, objetivos, justificación, no, eso no va, solamente, es más, incluso en la hoja donde está el resumen, ahí mismo están los objetivos, porque tenemos que poner bonito y eficiente el trabajo. Por ejemplo, a ver, acá les vuelvo a compartir. Perdónenme un momento. Vamos a decir una cosa loca así, no sé, informe ejecutivo, no, informe de gestión, sí. No sé, de Ecopetrol, informe de sostenibilidad. No sé, acá busquemos informe KPMG.
Voy a decir que y miremos acá, forma de sostenibilidad. Aquí, listo. Entonces, esto es un ejemplo. Entonces, lo primero que vemos es que es dinámico, que es visual. Esto pues no lo vamos a hacer porque nosotros no tenemos tanto tiempo ni tanto espacio, pero entonces mire que hay como una secuencia, hay unas tablitas, por cada tablita hay unos análisis o unas presentaciones. Y otra cosa importante, por ejemplo, ellos usan 3 columnas o 2 columnas, entonces eso también es fundamental, por eso yo les digo, si quieren voltear la hoja y horizontal, háganlo. Si quieren poner un formato A4 que sería más grande, háganlo, que acá no importa porque no vamos a gastar papel. Entonces, pueden hacerlo de tal manera que ustedes puedan distribuir de forma visual eficientemente y que puedan analizar los datos y tener esta estructura. Por eso yo les digo, a pesar de que ustedes me lo muestren en PowerPoint o me lo muestren en un Canva, lo que yo les voy a evaluar es la redacción que tienen al analizar los datos que están presentando. Por eso es que se les recomienda, o ahí incluso ustedes creo que tienen unos links de unas figuras o unos reportes recomendados. Es para que tengan en cuenta este tipo de presentación, que no estamos haciendo una tarea, que estamos haciendo es un reporte. Y el reporte tiene que ser puntual, tiene que ser gráfico, tiene que ser dinámico. Ahora, ¿qué pasa cuando uno le dice gráfico y dinámico? Lo llenan de muñequitos. Y a veces el muñequito no tiene ningún contexto con lo que están hablando, solo por llenar el muñequito. Entonces tampoco es así. Si lo vamos a llenar de una imagen o una figura, pues que tenga contexto con la relación. Ahora, ¿qué tanto me aporta la imagen o la figura? Porque si la imagen o la figura me va a dejar media hoja para que yo solamente escriba 2 párrafos, pues también muy charro, porque no voy a tener yo cómo analizarle a ustedes qué me están brindando, qué argumento me están brindando con esta información. Entonces, eso es otra cosa que también tienen que tener en cuenta. ¿Listo? Ok, profe. Listo. Juan, ¿tienes otra pregunta? Ah, es que te hayas levantado la mano. Listo, muchachos. Entonces, no los molesto más. Porfa, los que no han hecho presentación, no se les olvide y no se les olvide hacer el parcial. Profe, una pregunta, qué pena. Sí. ¿Eso es el único parcial que va a haber? No, ahorita en el segundo tienen otro. Nah. Pero al parcial, si no, son quiz así cortico. Sí, son quizecitos así corticos. Quitémonos esa palabra. No hay parciales, quiz. Es un quizecito, es una comprensión lectora. Nah, bueno, profe, súper bien explicada la actividad. Así hubiese sido la de ¿qué? La otra, la dirección estratégica. No, Bueno. no sé si todavía estoy así como tratando de ver qué es lo que tengo que hacer. Es que si ustedes no me entienden, va a ser más trabajo para mí cuando yo vaya a calificar. Entonces necesito que me entiendan. Dime, Lice. Hola, profe, buenas noches. Quería que me reforzara un poquito acerca de la portada. Es que leí en la, ¿cómo se llama? Como la rúbrica, que dice que debe ser método APA. No, la portada no. Lo que pasa es que ustedes deben es aplicar método APA en qué. Al final tienen que hacer referencias y sobre todo porque ustedes van a manejar una cantidad de información que no es de ustedes. Ustedes la están sacando de otras páginas, de otros sitios web. Entonces, la norma APA, gracias por preguntar, Lizeth, no es para el documento. O sea, el documento no va a ir 1.5, Arial o Times New Roman hacia la izquierda. No, en forma no. La norma APA es solamente para hacer las referencias al final y para ubicar, obviamente, cuadros e imágenes, porque si ustedes toman el pantallazo o la imagen de una página web, pues obviamente tienen que ponerle el título establecido y definir la fuente. Ahora, la fuente de una imagen en APA no es la URL. Vamos a decir que, por ejemplo, a mí me encanta usar las infografías que hace el diario La República porque son súper claras. Entonces, ¿qué es lo que tengo que escribir abajo? Yo no pego la URL debajo de la imagen, yo lo que escribo es La República, vamos a decir 2020. Entonces, la República, 2020. Esa es mi cita APA dentro del documento, pero abajo yo hago la referencia. ¿La referencia cuál sería? Vamos a decir que es un gráfico, es una infografía de PIB de Colombia los últimos 10 años. Yo escribiría la República,
como es un artículo y yo tengo la fecha completa, entonces yo digo, no sé, La República, 7 de abril del 2020, el nombre del artículo que sería, por ejemplo, PIB de Colombia los últimos 10 años y pego la URL. Eso sería la referencia, ¿listo? Entonces, como ustedes van a hacer, por ejemplo, tablas, van a hacer la tabla comparativa del índice de felicidad de Bulgaria con, no sé, bueno, 3 países. Resulta que el dato lo están tomando de 3 diferentes áreas. Entonces, ¿ustedes cómo hacen la fuente de la tabla? La fuente de la tabla sería elaboración de los autores o elaboración propia basada en. Vamos a decir que fueron a datosmacro.com. Entonces, no es que yo vaya a datosmacro.com y la vaya a encontrar igual a la de ustedes. No, porque ustedes tomaron los datos de diferentes pedacitos y armaron su propia tabla. Entonces, elaboración propia basada en datosmacro.com 2020, por ejemplo, o datosmacro.com sin fecha. Al final, ¿qué voy a tener? Voy a tener que 3 referencias por esa cita, porque en una averigüé el índice de la felicidad de Bulgaria, en otra averigüé el índice de la felicidad de mi otro país y en otra averigüé el índice de la felicidad de mi tercer país. Entonces, cuando yo creo esa estructura, por cada una tengo que hacer la referencia, pero en la cita me va a quedar elaboración propia basada en tal cosa. ¿Listo? Eso es cuando cogemos información. Por ejemplo, encontramos una tabla, pero nos parece más bonita graficarla. Yo estoy transformando los datos. Yo puedo decir que la gráfica se llama tendencias del índice de tecnología en fulano, sutano y perencejo. Elaboración propia basada en tal cosa. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estoy fusionando, ya no estoy presentando la tabla que encontré allá, sino que puse fue una gráfica y la gráfica la elaboramos nosotros como grupo. Entonces, el APA está solamente para las citas de la información y para las referencias, no para nada más, ¿ok? Bueno, creo que ustedes les hicieron un curso de APA cuando entraron, ¿cierto? Sí, es que quedamos traumados, señora. profe, era por eso. Sí, yo creo. Sí, yo sé que todos la odian. Entonces, ahora, usen felizmente los generadores de APA automáticos que hay en Internet, pero recuerden que muchas veces esos generadores tienen un error. Entonces, vamos a decir que encontramos nuestro gráfico de la República, una infografía del PIB de Colombia en los últimos 10 años. Lo correcto es que primero esté el diario de la República, luego el año y luego el título de lo que voy a sacar. Pero a veces esos generadores de referencias automáticos colocan primero el título, luego el año y luego sí la República. Entonces, no siempre pues utilizar la tecnología no les quita a ustedes la responsabilidad de verificar la correctitud de los datos. Entonces, aunque usen los generadores, revisen que el generador, pues, valga la redundancia, genere de forma correcta la referencia. Camilo. Sí, profe, una pregunta rápida. ¿Esta grabación cuándo queda colgada? Ahorita sí lo prometo, es que la vez pasada me demoré mucho. Gracias, profe, gracias. Listo. La puedes encontrar ahí en el mismo enlace donde estaba la otra, debajito la vas a encontrar. Listo. Claudia. Profe, solo para confirmar, buenas noches a todos. Solo para confirmar, dice que un máximo de 15 hojas, ¿es correcto? Sí. Máximo 15 hojas teniendo en cuenta que la primera es la portada y la última son referencias. Dale, porque profe, es que van a encontrar mucha información, pero van a tener que sintetizarla toda, porque no tenemos ni tiempo ni espacio y los asesores y los inversionistas siempre están ocupados y no pueden leer más de 15 20 hojas y eso que ya es mucho. Si nuestras hojas de vida tienen que ser de 1 o 2 hojas para que nos tengan en cuenta, entonces imagínense un informe de este tipo. Entonces no más de 15 hojas. Tienes que buscar la estrategia para resumir la información. Camilo, ¿tienes otra pregunta? ¿No? Bueno, ya, acabamos, muchachos.
Por mi parte, sí, profe, muchas gracias. Bueno, ya les detengo la grabación.